muy útil esto cuando estás creando instrumentos que miden un solo constructo. En ese sentido, la ficha de recolección de datos medirá un solo constructo. ¿Qué opinan? Probablemente mida varios y muchos de ellos sean observables. Si mi ficha es un checklist de qué es lo que hay, o una ficha para recolectar datos de la historia clínica, ¿no? Edad, sexo, diagnóstico, esa ficha, probablemente esa ficha no tiene que pasar por una validación de expertos. Porque ¿qué te va a decir el experto? No, retira esto porque no es parte del constructo, pero no hay ningún constructo ahí global, hay varios. Entonces eso genera mucha confusión, porque muchos alumnos suelen pasar por expertos, fichas de recolección, y en la vida un jurado te va a decir, no, esta ficha está mal. O si te lo dice es porque no quiere quedar mal y algo tiene que decir. Entonces, solo cuando mides un constructo en total y todas las preguntas están destinadas a evaluar ese constructo, es donde el jurado experto entra en juego. Por ejemplo, bioseguridad, ¿no? Conocimientos de bioseguridad es un constructo complejo. ¿Cómo sé hasta qué punto alguien se considera como conocedor de la bioseguridad? ¿Qué elementos debe conocer? Lavado de manos, uso adecuado de los elementos, uso adecuado de los desechos orgánicos, muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, el experto va a ser, o los expertos van a ser una gran ayuda aquí. La gran pregunta es, ¿quién es el experto? Por ejemplo, en este test, ¿quién sería el experto de bioseguridad? ¿Quién podría ser? ¿Un médico? ¿Un epidemiólogo? El área de epidemiología. ¿El área de epidemiología? Ajá. Oye, ¿qué pasa en el área aquí? Un infectólogo. Un microbiólogo. Un microbiólogo, etc. Ese es el gran problema. La definición de un experto muchas veces es discutible. Alguno podría decir, bueno, alguien que ha investigado en bioseguridad. Estamos en un país donde todavía no hay hiperespecialización, entonces encontrar a alguien que investigue en una sola cosa es difícil. La mayoría de personas publican por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entonces, decir que esa persona es el experto porque ha publicado un solo paper es cuestionable. Sí. Yo he encontrado, por ejemplo, archivos con respecto a mi trabajo que eran acerca de del aplicativo móvil, donde me pedían, por ejemplo, la forma de evaluarlo era utilizando criterios de evaluadores de expertos, y lo que decía al respecto era que era gente que se dedicaba a un área varias veces de la misma zona y simplemente o si lo usaban frecuentemente. Exacto. Hay escuelas y escuelas. Creo que estás hablando en términos de la evaluación de la usabilidad, ¿no? La heurística. Sí. Depende mucho de lo que quieres evaluar. Por ejemplo, en el caso de términos de usabilidad, donde tal vez hay algunos parámetros ya bien definidos por la teoría, ¿no? De la usabilidad de aplicativos móviles u otros servicios o bienes. Tecnologías de medicina. Ajá. En tecnologías se rescata mucho de la ingeniería, donde ya hay bastantes esquemas planteados y tal vez ahí encontrar expertos sea más sencillo. Pero en el mundo de la psicología, digamos, para que alguien te valide un cuestionario de depresión o de habilidades sociales, idealmente deberías, uno, ubicar a la persona que desarrolló la teoría. La teoría en abstracto. Por ejemplo, la teoría de la acción razonada, ¿no? De Thurston y Alley, de 1985. Esos señores estarán disponibles. Me parece que uno ya no está disponible, pero tal vez ubicar a sus discípulos, ¿no? Y es clásico en psicología que cuando uno crea un cuestionario, ubique al creador original del constructo o de otros test para que sean sus expertos. Y si eso no hay, entonces alguien que lo haya hecho o alguien que trabaje e investigue en ese tema. Y eso es difícil porque en salud encontrar, ¿no? Necesito a la persona que investigue más en bioseguridad. Habrá que buscarla por publicaciones y demás. Entonces, no es tan simple como decir, mi asesor de maestría va a ser uno de los expertos, otro de los asesores va a ser el experto, ¿no? O estás generando mucha heterogeneidad y ya estás introduciendo error del evaluador dentro de la evaluación de una prueba. O sea, desde ya estás introduciendo error. Ese es un gran problema, ¿sí?
Entonces, la validez de contenido también es un proceso cualitativo y tiene sus propios esquemas de trabajo. Entonces, la evaluación de expertos. Y en la validez aparente, ¿quién es el experto? El usuario. ¿Sí? El que va a usar el cuestionario, ese es el experto, es el que te va a decir, ah, mira, esto no se entiende. Pero en este proceso, el contenido lo decides tú, que has evaluado la teoría, la conoces, y tus expertos, que sabes que conocen la teoría o que la han desarrollado. Entonces, por ejemplo, tal vez una prueba diagnóstica, clínica, no entra en juego aquí, porque se basa en otro esquema de medición, no necesariamente está evaluando un constructo. Si yo quiero crear una prueba para detectar neumonía en base a ultrasonido, no hay un constructo ahí complejo, estás evaluando un fenómeno observable. El constructo es no observable. Y ahí entramos a esto, la validez de criterio. Cuando resulta que tú puedes evaluar algo que ya tiene un criterio evaluable, entonces lo mejor que puedes hacer, o un criterio observable, lo mejor que puedes hacer es compararte tú contra ese criterio observable. Y es lo que vimos hace un rato con Jessica. La famosa sensibilidad y especificidad son un proceso de validez de criterio, porque validas tu prueba contra un criterio maestro, un criterio innegable, que es el gold estándar, asumiendo que existe el gold estándar perfecto. Entonces, el objeto aquí es tratar de encontrar correlación entre los resultados del instrumento que tú vas a evaluar contra un instrumento que tal vez es aceptado como el mejor, ¿sí? Y hay tres tipos. Tienes la validez convergente, que es aplica dos instrumentos a la vez y mira si hay correlación entre sus medidas. Por ejemplo, podría ser que yo quiera evaluar el test, un test para detectar habilidades sociales, ¿sí? ¿Qué tan social es una persona? Pero resulta que en la teoría, mientras una persona sea más social, también es más empática. Entonces podría usar un test de empatía, ¿sí? Evalúo estos dos tests y si hay correlación entre los dos, probablemente mi test es válido porque está tratando de acercarse a otro aspecto muy clásico de alguien sociable, la empatía, ¿sí? Entonces, eso es validez convergente. Utilizo dos tests que miden más o menos lo mismo bajo la teoría y deberían estar correlacionados. Si yo obtengo altos puntajes aquí, aquí obtengo altos puntajes. Validez convergente. La divergente es un proceso también interesante. ¿Qué tal si quiero desarrollar una escala para evaluar el nivel de ansiedad? ¿Sí? Podría ser que yo utilice un test que evalúe completamente lo contrario. La calma, la sobriedad, la resiliencia. Entonces, si yo obtengo altos puntajes en mi escala de ansiedad y bajos puntajes en mi escala de sobriedad, eso también me da validez, porque soy capaz de discriminar fenómenos. Con uno obtengo altos puntajes y con otro que sé que evalúa lo contrario obtengo bajos, ¿sí? También hay correlaciones, esa es la validez divergente. Y la predictiva también es interesante porque tu criterio sería un criterio futuro observable. Por ejemplo, la escala de Apgar, ¿cierto? Tú crees que mientras ese puntaje, el puntaje que obtienes te permite decir si ese niño va a tener un buen o mal pronóstico en el futuro. ¿Y cómo validas eso? Viendo si a través de la escala que tú obtuviste, en realidad ocurre ese fenómeno, ¿sí? Hay muchos tests que tratan de dar validez predictiva, por ejemplo los scores de riesgo. Te saca cierto puntaje y dice, este es tu riesgo de tener un infarto a 5 años. Necesitas validez predictiva. Ese test se ha validado en el transcurso de años para demostrar si funcionaba o no. Te evalué aquí, esperé 5 años a ver si ocurría, ¿sí? Validez predictiva. Y finalmente nos vamos al proceso de validez más complejo, la validez del constructo. Y es por eso que muchos dicen a veces, validar un instrumento puede ser una tesis por sí misma, porque aquí yo ya no estoy evaluando un criterio observable sencillo, o tal vez usando una prueba que ya todo el mundo usa, sino tal vez estoy creando yo mi propia prueba para evaluar un aspecto no observable.
Entonces, la gran pregunta que yo debo hacer, ¿puedo sacar conclusiones de este constructo en base a los resultados que yo hallé de mi instrumento? Digamos que yo planteé, quiero evaluar el nivel de abstracción que tiene un alumno para hacer cálculos, su capacidad para hacer cálculos. Y eso lo voy a evaluar a través de distintas pruebas, ¿no? Cálculos abstractos, pruebas matemáticas, problemas de razonamiento. Entonces, ¿será que estos componentes en realidad en conjunto funcionan bien para evaluar una sola cosa llamada capacidad de cálculo? Vamos a ver, ¿cuál es el proceso?